Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del curso de Química Orgánica 1. Bien, hemos llegado a la sesión 9 y por lo tanto a la tercera unidad del curso. En esta tercera unidad vamos a conocer ya un poquito de la reactividad de las moléculas orgánicas. En esta tercera unidad vamos a conocer a los hidrocarburos y qué reacciones químicas podrían ocurrirle a estos hidrocarburos. Recordemos que los hidrocarburos son moléculas que solamente están conformados por carbono e hidrógeno. Entonces, vamos a dar un paso más dentro de los conocimientos de la química orgánica. Hasta ahora solamente hemos visto la representación estructural. Y dentro de esa representación estructural, bueno, está también la nomenclatura, conocer el nombre de las moléculas, identificar los grupos funcionales, los tipos de carbono, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir entonces que para poder comprender bien lo que viene en esta unidad, lo anterior tiene que estar aprendido. Claro que sí. Entonces, hoy vamos ya a empezar con la reactividad. En esta primera sesión, les voy a explicar cuáles son los diferentes tipos digamos, de reacciones químicas que existen, en qué se diferencian, quiénes son los intermediarios químicos. Es decir, cuando ocurre una reacción química y la molécula A reacciona con la molécula B para formar la molécula C, antes de que se forme la molécula C, se forma un intermediario. O sea, hay que conocer quiénes son los posibles intermediarios. Y también vamos a ver algunas definiciones, términos que son muy utilizados en la reactividad. Más adelante veremos el detalle de una reacción química, cómo ocurre una reacción química, y a eso se le conoce como el mecanismo de la reacción. Los mecanismos entonces son procedimientos detallados, ¿no?, que nos explican cómo ocurre una reacción química. Espero que podamos ver algunas reacciones, algunos mecanismos, y usted lo comprende. Eso depende, podamos hacer algunos más, porque también es cierto que a veces cuando los profesores hacemos mecanismos, los alumnos se asustan, ¿no? Los alumnos dicen, uy, ahora vino lo difícil. Pero no, no es difícil, simplemente es comprensión. Bien, vamos a empezar entonces con las reacciones orgánicas, y para eso, acá primero hay que describir los tipos de reacciones orgánicas. Profesor. Dígame. Sí, buenas noches, profesor. Disculpe que le interrumpa. Quería pedir un favor. No sé si usted podría mostrarnos los resultados o las alternativas del examen que hemos dado para sacarnos de duda en qué hemos fallado, por favor. Ya está muy bien. Al final, entonces, vemos eso, ¿ya? Para poder aprender. Ok, profesor, muchas gracias. Bien, bien, no hay problema. Profesor, buenas tardes. Yo también tengo una inquietud. Mire, yo por motivo de trabajo no pude tomar mi examen parcial. No sé si me podía dar su número para poder hablar por privado. Ya, pero ya eso ya no lo ven conmigo, ¿no? Ya, mire. Faltando unos 20 minutos antes del final de la clase, vamos a dedicarnos a ver lo del examen, ¿ya? Entonces ahora vamos a continuar con la sesión. Bien, les decía entonces que las reacciones orgánicas se clasifican en adición, eliminación, sustitución y rearreglo o transposición. Los tres primeros nosotros los vamos a ver aquí en clase. Lo vamos a explicar, no a fondo, pero sí al menos yo quiero que ustedes diferencien los tipos de reacciones. Y esta última sí la vamos a dejar pendiente para el próximo semestre, porque las reacciones de rearreglo o transposición, como a mí me gusta decirlo, son reacciones comunes, sí, comunes, pero no tanto como las otras. ¿Ya? Entonces, las tres primeras sí son básicas. Eso sí, tenemos que conocerlas sí o sí. Y vamos a empezar entonces a describir cada una de ellas y a ver cómo diferenciarlas también, ¿no? Por ejemplo, esta es una reacción de adición. Yo le voy a ir explicando entonces las claves de una reacción orgánica. Observen, este es un alqueno.
y le voy a agregar una molécula conformada por el átomo A y el átomo B, o por los grupos A y B. Y si ustedes observan el producto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que los reactantes o los átomos A y B se han adicionado al alqueno. Para que eso ocurra, el doble enlace se ha roto y ahora se ha transformado en un enlace simple. Entonces, si nosotros observamos el reactante orgánico, y el producto orgánico, y comparamos, ¿qué vamos a ver? Que el producto tiene dos átomos que no tiene el reactante. Por lo tanto, la reacción química ha sido una adición, porque estoy adicionando nuevos elementos a la molécula. Acá hay otro ejemplo. Si rompo el doble enlace de este alqueno y adiciono dos átomos de bromo, uno en cada carbono, lo que tengo entonces es un dibromo. Esta es una reacción de adición. Lo mismo si agrego ácido bromídrico, el hidrógeno va a un carbono, es este, y el bromo va al otro carbono, es este. O también podría agregar dos átomos de hidrógeno. Un hidrógeno va a un carbono y el otro hidrógeno va al otro carbono. Entonces, estas son reacciones de adición. Este CAT se refiere al catalizador. Resulta que en las reacciones orgánicas es muy común también utilizar catalizador. Los catalizadores son sustancias que no son parte de la reacción química, pero colaboran para que la reacción química ocurra de manera eficiente o a veces de manera rápida o simplemente para que ocurra. Porque algunas veces si no hay catalizador no ocurre la reacción química. Los catalizadores generalmente son inorgánicos. Pueden ser ácidos, pueden ser algunas sales. Generalmente, digo, son inorgánicos. Pero hay catalizadores orgánicos también. ¿Ya? Entonces, los catalizadores siempre se colocan sobre la flecha que apunta al producto, ¿no? Del reactante hasta el producto. Sobre la flecha suele colocarse al catalizador. Ya saben que el catalizador no es parte, ojo, de la reacción química. No es parte. Bien. Entonces, espero que ya sepan cómo identificar una reacción de adición, ¿no? Eliminación es todo lo contrario a la adición. Porque es al revés, miren. Tengo acá la molécula que contiene los átomos A y B, ¿cierto? Que se formó hace un momento. Y si observamos al producto orgánico, vamos a ver que ya no está ni A ni B. A y B se han salido, ¿cierto? Ya no están en la molécula, ¿ven? Cuando A y B salen, se forma un doble enlace más bien acá. Y acá está A y B, salen. Se despegan del reactante. Por lo tanto, en el producto ya no está. Eso se llama eliminación. Por lo tanto, la adición y la eliminación, ¿no? Vendría a ser dos reacciones químicas opuestas una de la otra, ¿no? Un ejemplo es la deshidratación de los alcoholes. Un ejemplo. ¿Qué significa deshidratar? Significa sacar agua. Entonces, si tú tienes esta molécula que es un alcohol y sacas agua, se forma el alqueno. Y acá está el agua que está sacando. Pero ¿de dónde sale el agua? A ver, vamos a ver. Para eso usted tiene que mirar el reactante y el producto. Miren, en este carbono hay un CH3 y acá hay un CH2. Quiere decir que ha salido un hidrógeno. Y en el otro carbono es un CH2, ¿cierto? Que contiene OH. Y en el carbono y en el producto está el CH2, pero ya no está el OH. ¿Qué es lo que falta entonces? El OH en un carbono y el H en el otro carbono. Eso es agua. Por eso se llama deshidratación. Y el catalizador, como pueden ver ustedes, es el ácido sulfúrico concentrado. Entonces, esta reacción química es una reacción de eliminación. ¿Correcto? Eliminación. Contraparte de la adición. ¿Ya? Son fáciles de identificar. Muy fáciles de identificar. Y la sustitución también es fácil de identificar. ¿Eh? Ahora vamos a ver cuándo una reacción química es de sustitución. Como su nombre lo dice, algo tengo que sustituir. Por ejemplo, acá el carbono está unido a X y le agrego Y. ¿Qué hace Y? Sustituye a X. Y se enlaza al carbono y X es desplazado. ¿Bien? Entonces lo que estamos haciendo es sustituir un átomo por otro. Observen la molécula orgánica, que es el metano. Le agrego cloro molecular en presencia de luz
lo que quiere decir que la luz es el catalizador en esta reacción química. Y uno de los átomos de cloro sustituye al hidrógeno. De tal manera que si ustedes observan el producto, el metano se transforma en cloruro de metilo. Entonces, para que hagan la comparación, miren a las moléculas orgánicas, no a las inorgánicas. No, a las inorgánicas no las miren, solo miren a la orgánica. Entonces, miren al reactante y miren al producto. Va a ser fácil darse cuenta de que ha habido una sustitución. ¿Qué hemos sustituido? El átomo de hidrógeno lo hemos reemplazado por cloro. Bien, lo mismo en la segunda reacción, porque tengo hidrógeno en el benceno y uno de los átomos de bromo va a sustituir al hidrógeno. ¿Ven? Ahí está. Esa reacción química es una reacción que la vamos a ver con mucho más detalle más en la cuarta unidad. Porque la cuarta unidad nos vamos a dedicar a estudiar solo a los aromáticos, solo a los bencenos y sus derivados. Bien. Entonces, acabamos de ver las 3 reacciones básicas que son comunes en la química. Está luego la reacción de rearreglo. Ahora vamos a ver antiviral. A ver, tengan cuidado, por favor. No quisiera que se repita lo que acaba de pasar con su compañera Angie Villalta. Ah, por favor. No enciendan. Ya, déjenlos apagados totalmente, por favor. Si no, me voy a tener que ver obligado a silenciarlo a todos. ¿Ah? No quisiera llegar a ese extremo, ¿no? Espero que Angie solucione su problema. Espero que eso no vuelva a repetirse. Bien. Reconozcamos una reacción de transposición. Lo reconozcamos, ¿no? Este es el butano. Es una molécula de 4 carbonos, una secuencia de 4 carbonos, por lo tanto es un hidrocarburo. Y si observamos el producto, uno de los carbonos ha cambiado de posición, miren. Porque la molécula es lineal. Los 4 carbonos siguen una secuencia. En cambio acá no, acá la cadena es ramificada. El cuarto carbono, entonces, ha cambiado de posición. Y eso se llama transposición. O también llamado rearreglo. Estas son reacciones que también ocurren en la química orgánica, pero las vamos a ver, ya les dije, ¿no? En el próximo semestre lo vamos a ver con un poquitito más de detalle. Ahí tenemos ejemplos y vamos a ver, porque los capítulos además lo ameritan que veamos esta reacción. ¿Ya? Algo más. Acá, por ejemplo, se le agrega un catalizador, no menciona qué catalizador es, pero acá hay un triángulo, miren, ¿eh? Este triangulito que ustedes ven acá pequeñito, o este delta, como quieran llamarlo, indica calor. Significa que para que la reacción química ocurra, tiene que calentarse el reactante. Las altas temperaturas favorecen las reacciones químicas. Las favorecen. De tal manera que es muy común que en la química orgánica tengamos que calentar las sustancias para que puedan reaccionar. Entonces, el calor aumenta la entropía molecular. Y si aumenta la entropía, entonces se favorece la reactividad, ¿cierto? Porque es alta la probabilidad de que las moléculas choquen, colisionen. Y entonces, claro, la reacción química ocurre, efectivamente. O sea, el calor es clave dentro de las reacciones orgánicas. ¿Bien? Entonces, algunas veces hay que indicarlo, como en este caso que se indica mediante ese triángulo. Bien, hace rato yo les hablaba de los mecanismos de reacción. Esta es la parte que los alumnos suelen tenerle miedo en la química orgánica. O sea que estamos llegando al punto en el cual, vuelvo a repetir, por la experiencia y por lo que veo siempre, los alumnos le tienen miedo a los mecanismos de reacción, ¿no? Le tienen miedo. Yo no sé por qué, la verdad, porque los mecanismos son simples, son sencillos, y cuando uno lo entiende es como un jueguito, es como un jueguito. Pero, obviamente, para poder comprender un mecanismo y para hacerlo bien, tengo que tener la base, tengo que haber entendido lo anterior. ¿Ya? Entonces yo ahora les voy a ir haciendo preguntas, por ejemplo, ¿no? Espero que respondan correctamente. Para poder entender lo que es un mecanismo, que ya les dije, ¿no? Como dice acá, es una descripción general de cómo ocurre una reacción química. Entonces, ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito saber primero?
que los enlaces se tienen que romper. Para que haya reacción química, tiene que haber ruptura de enlace. Y obviamente también tiene que haber formación de enlaces. En eso consiste una reacción química. Pero por lo pronto vamos a hablar de las rupturas. Entonces, los enlaces se van a romper de dos formas, con ruptura homolítica y ruptura heterolítica. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia o en qué se parecen cada una de estas dos reacciones, o cada una de estas dos rupturas del enlace. Vamos con la ruptura homolítica primero. Una ruptura homolítica es aquella ruptura que se da, como dice su nombre, homo significa igual, lisis significa ruptura. Entonces el enlace se rompe, ¿de acuerdo? De igual manera para ambos átomos que conforman el enlace. ¿De acuerdo? Entonces, acá viene la primera pregunta. ¿Ustedes son cuántos? Veo 69 estudiantes. ¿Cuántos electrones tiene un enlace? Es una pregunta muy simple. A ver, respondo. 2. 2, profesor. 2 Correcto. electrones, profe. Correcto, 2 electrones, ¿no? Eso, acuérdense, primera clase de química orgánica, ¿no? 2 electrones. Entonces, si yo rompo este enlace, ¿qué ocurre con los 2 electrones? ¿A dónde se van? Y dice aquí que un electrón viene al átomo B y el otro electrón viene al átomo A. Estas medias flechas que ustedes ven acá, son medias flechas, ¿no? Están así, no sé si se pueden ver bien ahí, pero son así, miren. Lo voy a dibujar por acá esa flecha. Es una flecha así. Esta es una media flecha. Porque esta vendría a ser una flecha completa, ¿no? Miren, eso suele utilizarse en los mecanismos, ¿no? Ya, entonces acá en la ruptura homolítica vamos a utilizar este tipo de flechas. ¿Ya? Es ruptura homolítica. Entonces se rompe homolíticamente el enlace y un electrón viene a A y el otro electrón viene a B. ¿Qué tenemos acá? Estos se llaman radicales. ¿Qué es un radical? Un radical es una especie que contiene electrones libres en número impar. ¿Ya? En número impar. Por ejemplo, si tengo el enlace cloro-cloro, acá viene la segunda pregunta para ustedes. ¿Cuántos electrones libres tiene cada átomo de cloro? 7. Electrones libres tiene cada átomo de cloro. Están unidos los dos cloros, ¿ah? 6. Correcto, tiene 6 electrones libres. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Tiene 6 porque más los 2 que están conformando el enlace son los 8, ¿no? 6, correcto. Y si rompemos este enlace homolíticamente, es decir, un electrón viene a la derecha y el otro electrón viene a la izquierda, se van a formar 2 átomos idénticos. ¿Con cuántos electrones? 7. 7. Con 7. Por lo tanto, como tiene electrones en número impar, es considerado un radical. ¿De acuerdo? Entonces se forman 2 radicales cloro. Observen acá el metil. El metil también se rompe homolíticamente. Un electrón viene al carbono y el otro electrón viene al hidrógeno. De tal manera que, como pueden ver ustedes, se forma el radical metil y el radical hidrógeno. Esos son radicales. ¿Ya? Esos son radicales. ¿Entendido? ¿Hasta ahí? Un radical libre puede estar en cualquier átomo. Puede estar en el carbono, en el hidrógeno, en el cloro, puede estar en el oxígeno, puede estar en el nitrógeno. ¿Ya? Entonces, los radicales van a ser muy común que se formen. ¿Ya? Es muy común que se formen en las reacciones químicas. En las reacciones. Ya, entonces voy a borrar. Y porque ahora vamos a explicarla. Antes de explicar la otra ruptura. Los radicales libres tienen grados de estabilidad diferentes. Mientras más sustituido esté un radical, es más estable. Por ejemplo, observen, miren la estabilidad cómo avanza de izquierda a derecha. Miren, ¿ah? ¿Qué tengo acá? Un radical terciario. Este es secundario. Este es primario. Y este no tiene sustituyentes. Es un radical metilo. ¿Quién es más estable? El que tiene más sustituyentes. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver un ejercicio, ¿no? Mientras más sustituyentes tenga el radical, más estable. Entonces yo pongo ahí el radical. Miren.
¿cierto? Le pongo ahí el radical. Y acá también. ¿Cuál de los dos es el más estable? ¿A o B? Vamos a hacerlo así. Ya. A, profesor, A. ¿A o B? ¿Quién es más estable? A, el A. A ver, ¿qué dicen los demás? B, como dije, tiene más sustituyentes. B, dice por ahí. Ya, Profe, la A. ya, miren, pero miren dónde está el radical. ¿En qué carbono está? En la molécula A, el radical está en este carbono. ¿Cuántos sustituyentes tiene? 1 y 2. Es un radical disustituido o radical secundario, como este que está acá. En cambio, el otro, el Solo carbono tiene es el carbono que tiene el radical, es este. ¿Cuántos sustituyentes tiene? uno. Solo uno. Es un radical primario. ¿Quién es más estable? Más estable es el radical secundario. Entonces, más estable es desde el menos estable. ¿Entendido? Otro ejemplo, a ver uno más para que quede claro. Tengo esta molécula. Tengo esta molécula, el radical. Lo voy a poner en la molécula A, lo voy a poner el radical ahí. En la molécula B lo voy a poner acá. ¿Quién es más estable? ¿A o B? La B, profesor. A, profe, A. Algunos dicen A, otro dice B. B, profesor. Profe, la B. El más estable es la A. Ajá. ¿Por qué es la A? Porque es un radical terciario. Miren, ¿cuántos sustituyentes tiene? 1, 2 y 3. 3, ¿cierto? ¿El otro cuánto tiene? 1, 2. ¿Se dan cuenta? Es menos estable. También lo pueden deducir por el número de hidrógenos. Si es que no se dan cuenta por los sustituyentes, por el número de hidrógeno es lo mismo. Miren, ¿quién tiene más hidrógeno? El menos sustituido. ¿Quién tiene menos hidrógenos? El más sustituido. Por ejemplo, el terciario no tiene hidrógenos. Entonces yo les pregunto, ¿este radical tiene hidrógenos? Acá. Uno. Ah, no. ¿No? ¿Quién? Ninguno, porque tiene el electrón. Ninguno. Claro, porque tiene el radical libre y solo tiene 3 enlaces nada más, ¿cierto? Los radicales tienen 3 enlaces. Entonces, ¿tiene hidrógenos? No. ¿Cierto? No tiene. ¿Quién es? Es un radical terciario. Ahora vamos con este. ¿Este tiene hidrógenos? A ver. ¿Tiene hidrógenos este carbono? Uno hidrógeno. 1, ¿cierto? Tiene 1. ¿Quién es entonces? Si tiene un hidrógeno, un radical secundario. Secundario. ¿Quién es más estable? Terciario. Profesor, una consulta ahí en el tema de cómo usted ha encontrado los sustituyentes. Bueno, yo estaba pensando solamente en el ciclo completo, ¿no? Pero ya lo había visto usted resolver este tipo de ejercicio así, ¿no? Buscando radicales hacia la derecha y hacia la izquierda, por ejemplo, de la ubicación en el B. ¿Cómo yo identifico en este ciclo que esos son radicales? Son carbonos. Tú simplemente miras si es carbono o no es carbono. Nada más. Porque este carbono que está acá, por ejemplo, es así. Ya te voy a hacerlo con otro. ¿Qué tiene arriba? Un metilo. Lleva 1. ¿Qué tiene a la derecha? Carbono. O sea, otro carbono. ¿Qué tiene a la izquierda? Otro carbono. Otro carbono. Entonces, ¿cuántos sustituyentes tiene? Está clarito. Claro, hasta el Tiene momento. 3. Tiene 3. 3. Entonces, es un radical terciario. ¿Está bien? Ya. Y la molécula que está abajo, en cambio, es así. Es un carbono que tiene por arriba un CH, ¿cierto? Y por abajo un CH2. Y no tiene más nada. Luego, claro, tiene un hidrógeno que no se ve. Y ahí está el radical. Entonces, ¿qué tipo es? Es un carbono
Si tiene un hidrógeno es secundario. Por eso les digo, pueden fijarse ustedes por los carbonos a los que está unido o por los hidrógenos. Profesor, si tiene un electrón libre, ese carbón, para este caso, ¿es un carbono quiral? No, ¿no? Porque tiene No libre, puede, imposible, imposible. tiene libre el electrón. Ya. Profesor, otra Imposible. pregunta, ahí para cerrar, la verdad es que todavía tengo en la duda. En este ciclo, siempre que yo, por ejemplo, piense en radicales, no importa que sea un ciclo cerrado, si simplemente hacia mi izquierda hay un carbono, hacia mi derecha hay un carbono, son dos Nada más. radicales. Nada más. Ya. O sea, es como decir un sustituyente, ¿no? Porque es un carbono. Por eso es que acá lo llaman carbonos terciarios, secundarios, primarios y carbonos. Todos los llaman así. Entonces, ¿qué es un carbono terciario? Un carbono que está unido a 3 carbonos. Es un carbono terciario. Un carbono secundario es un carbono que está unido a 2 carbonos. Y un carbono primario es un carbono que está unido a un carbono. Eso es. Nada más. ¿Ya? No nos compliquemos. Bien. Seguimos. Ya, ahora vamos con la ruptura heterolítica. Ya hace rato hemos visto cómo es la homolítica, ¿no? Ahora vamos con la heterolítica. Heterolítica es, hetero significa diferente. Entonces acá hay una heterólisis. Es una ruptura, es lisis, pero es una ruptura diferente. ¿Por qué? Porque acá lo que va a ocurrir es que cuando se rompe el enlace A y B, los 2 electrones van a ir a uno de los 2 átomos. En este caso, por ejemplo, van a venir a B. Entonces hago una flecha completa. Miren la flecha que estoy haciendo. Una flecha completa. Esta flecha, apuntando a B, indica que los 2 electrones van a ir con B. Entonces ahí ustedes ya están viendo, B tiene los electrones. Como B tiene 2 electrones, va a tener electrones en exceso. Los electrones en exceso se representan con carga negativa y se le llama anión. Mientras que el átomo o sustituyente que se queda sin electrones, al tener carencia de electrones, se le coloca una carga positiva y se le conoce como catión. O sea, que la ruptura heterolítica genera iones. Genera iones. Cationes y aniones. Eso es lo que ocurre. Entonces, miren, una especie de conclusión sería, mientras que la ruptura homolítica genera radicales libres, la ruptura heterolítica genera iones. ¿De acuerdo? Bien, ahora la pregunta es el millón. ¿Por qué los electrones se fueron con B y no se fueron con A? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. Los electrones generalmente se van hacia el átomo electronegativo. Si yo tengo A y B, uno de los 2 tiene mayor electronegatividad. Recordemos que la electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos para atraer electrones. Entonces, en la tabla periódica, acá voy a dibujar mi tabla periódica, en la tabla periódica la electronegatividad avanza de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Así avanza la electronegatividad. ¿Quién es más electronegativo? El átomo que se encuentre más a la derecha. ¿Quién es más electronegativo? El átomo que se encuentra más arriba. Si yo tengo que compararlo, comparo. ¿Ya? Entonces, los átomos electronegativos son los que se llevan los electrones. ¿Cómo dijo, profesor? Bien. Observen acá, este es el bromuro de metilo. Miren acá. Esto que está acá, esto que ustedes ven acá, se llama bromuro de metilo. Y es así. Es el carbono que tiene 3 hidrógenos y tiene un bromo acá. Entonces, cuando se rompa este enlace, ¿a dónde van a ir los electrones? Al bromo. Al bromo, porque el bromo es el átomo electronegativo. Ya recordemos que es la propiedad de los átomos que tienen para atraer electrones. Entonces, el bromo atrae los electrones. Entonces, el bromo, ¿cuánto me dijeron hace rato que tenía el bromo? ¿Cuántos electrones tiene generalmente? ¿Cuántos electrones libres? A ver.
Hace rato yo les pregunté, ¿cuántos electrones libres tiene un átomo de bromo? Menos ¿Cuánto? Uno, profe. ¿Uno? 2. ¿Cómo quedó? Hace rato me respondieron bien, ¿y ahora por qué me están respondiendo mal? 6. 6, profe. 6. todos los menos 6. 6. El bromo tiene 6 electrones libres. Ya, después de la ruptura heterolítica, ¿cuántos electrones libres va a tener? 2. 8. ¿Cuánto? ¿Cómo que 2? 8. 8. 8, correcto. Va a tener 8. Claro, después de la ruptura heterolítica, va a tener 8. Los 6 que ya tenía, más los 2 que acaba de ganar, producto de la ruptura. 8. Generalmente, el bromo, ojo, el bromo está en el grupo 7. El bromo es halógeno. Y si tiene 7 electrones de valencia, que es lo normal, y ahora tiene 8, lo que tiene es un exceso electrónico. Por lo tanto, le ponemos la carga negativa. Y por lo tanto, se llama bromuro, porque todo lo que tiene carga negativa termina en uro. Bromuro, fluoruro, cloruro, el hidruro, el sulfuro, etc. ¿Ya? Y acá está, ¿ve? Entonces, el bromo se fue y entonces tiene carga negativa, ¿no? Y el carbono tendrá la carga positiva. Cuando el carbono tiene carga positiva se llama carbocatión. Y cuando el carbono tiene carga negativa se llama carbanión. Así lo vamos a llamar. El carbono puede ser positivo, pero puede ser negativo también. ¿Cuándo el carbono es negativo? Cuando el carbono gane más bien esos 2 electrones. Observen que acá se rompe y los electrones van a venir al carbono. ¿Por qué al carbono? Porque el carbono es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, ven acá, se va sin electrones. Se llama protón. Esto se llama protón. ¿Alguien dijo algo? Vieron a dejar el micro encendido. Juana Mamani. Pero me cuadraría. Escándalo. Juana Mamani, ¿puede apagar su micro, por favor? 38. 638. Ya se apagó, ¿no? Okay. Muy bien. Los acabo de silenciar a todos. No me quedó otra. No me quedó otra. Para participar, por favor, activen o pueden escribirme en el chat, por favor. ¿Ya? Escriban en el chat para participar. ¿Ya? En todo momento pueden estar escribiendo. El chat se tiene que utilizar. ¿Ya? Bueno, los acabo de silenciar, o al menos eso creo. Bien. Nos habíamos quedado en este punto en el cual yo les decía que las moléculas pueden romper sus enlaces. Y pueden romper homolíticamente o heterolíticamente. ¿Ah? ¿Entendido? Homolíticamente o heterolíticamente. Acá estamos explicando la ruptura heterolítica. Bien. Hacemos lo mismo que hicimos hace un momento. Vamos ahora a estudiar la estabilidad de los iones. Vamos a estudiar la estabilidad de los iones. A ver. Vamos a empezar con el carbocatión. Miren, esto se parece mucho a los radicales, ¿no? ¿Quién es más estable? Es más estable el carbocatión más sustituido. Miren, este es el carbocatión terciario. Es más estable que el carbocatión secundario. Este es más estable que el primario. ¿De acuerdo? Así esto vamos a tener en cuenta al momento de elegir qué carbocatión es más estable. En cambio, en los carbaniones es al revés. Atención aquí. Es el carbocatión más estable, el carbanión, ahora vamos a hablar de carbaniones,
El carbanión más estable es el carbanión menos sustituido, miren. Y el más sustituido, más bien, es el menos estable. O sea que en carbaniones es al revés. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo con eso. A ver, vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos para ver si esto ha quedado claro. Vamos a una molécula similar a la que hicimos hace un momento, ¿verdad? Yo le puse así, ¿no? Ya miren, lo voy a dibujar igualito. Ya, lo que voy a cambiar es dónde se encuentra la carga negativa. Voy a poner la carga negativa acá, en este carbono. Acá voy a poner la carga negativa aquí, en este carbono. Y luego voy a poner la carga en este carbono, la carga negativa. ¿Qué son? Son carbaniones. Tengo el carbanión A, el carbanión B y el carbanión C. Pregunto, ¿cuál de los tres es el más estable? Heber dice la A. Paniure también, Mendo también. Todos dicen que es la A. Y sí, es correcto. Este es el más estable. ¿Y quién es el menos estable de los tres? Si A es el más estable, ¿quién es el menos estable? Correcto, la molécula B, sí. Bien, todos los que están participando están acertando. Menos estable. Claro, ¿por qué? ¿Por qué la molécula A es la más estable? Porque es un carbanión primario. Es un carbanión primario. ¿Y por qué la molécula B es la menos estable? Porque es un carbanión terciario. Y la C es un carbanión secundario. Ya, nada más. ¿Eh? Así de fácil es esto. ¿Eh? Así de fácil. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a ir viendo algunas definiciones que son importantísimas, que ahora los conozcamos, porque más adelante, cuando yo haga las clases, yo simplemente voy a decir, este sustituyente o este grupo es un nucleófilo. Entonces, ustedes tienen que saber a qué me refiero. Cuando yo hable de nucleófilos y de electrófilos, que es la contraparte, ustedes tienen que saber de qué estoy hablando. ¿Ya? Porque es normal, ¿no? Dentro de la química orgánica, dentro de la enseñanza de la química orgánica, yo tengo que hablar de los nucleófilos. Pero no voy a estar explicando cada vez que mencione, este es un nucleófilo, no voy a estar explicando qué significa nucleófilo. Porque lo voy a explicar hoy día, por única vez. Ya, más adelante yo simplemente voy a mencionar, este sustituyente o este grupo es un nucleófilo. Tienen que saber qué significa eso. ¿Ya? Miren, como acá lo dice, es una sustancia ávida de núcleo. Ávida de núcleo. Es decir, un núcleo con carga positiva, generalmente. El nucleófilo posee un átomo rico en electrones y puede formar un enlace donando un par a un átomo con pocos electrones. Es decir, que el nucleófilo va a tener o tiene que tener electrones libres. Tiene que tener sí o sí el nucleófilo, electrones libres. Por lo tanto, si el nucleófilo tiene electrones libres, es muy probable que tenga cargas negativas. Entonces acá hay dos opciones. O tiene carga negativa o simplemente no tiene. Pero un nucleófilo nunca va a tener carga positiva, ojo. Más bien él busca a los que tienen carga positiva. ¿Ah? Más bien suele buscar. Entonces, un nucleófilo es un átomo o un ion que tiene un par de electrones no compartidos. Tiene que tener electrones libres. ¿Por qué tiene que tener? Porque va a utilizar esos electrones para formar nuevos enlaces. Eso es un nucleófilo. Entonces yo les voy a mostrar acá una tablita con los nucleófilos, miren. El cianuro, el tiolato, el yoduro, el hidróxido, el bromuro, la acida, el amoníaco, cloruro, el acetato, fluoruro, el metanol y el agua. Todos estos son nucleófilos. ¿Todos tienen carga negativa? La mayoría, pero no todos. El amoníaco no tiene carga negativa. El metanol y el agua tampoco tienen. O sea, no todos tienen. Pero
sí tiene el amoníaco, el metanol y el agua, sí tienen electrones libres. Entonces, esa es la característica del nucleófilo, ¿no? Que tiene electrones libres y que va a utilizar esos electrones libres para formar nuevos enlaces. Esa es la definición. Pero entonces que esto se quede claro, aunque todavía no termino, vamos a hacer ejemplos, pero por lo pronto hasta acá yo espero que se esté comprendiendo, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de el opuesto, ¿cierto? Del opuesto, de su némesis, que es el electrófilo. El electrófilo es más bien todo lo contrario, todo lo contrario. Es un núcleo que es ávido de electrones. Él más bien busca a alguien que tenga electrones. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el electrófilo no tiene electrones. Entonces necesita que alguien le dé los electrones para formar nuevos enlaces. Los electrófilos pueden tener carga positiva o no tener carga también. Pero nunca van a tener carga negativa los electrófilos, ¿no? Eso sí. ¿Ya? ¿Quiénes son, por ejemplo, electrófilos? Los ácidos, que son donadores de protones, los halogenuros de alquilos y los compuestos con carbonilo. Estos son ejemplos de electrófilos. ¿Ya? Ejemplo. Siempre en un texto, miren, para poder diferenciar uno del otro, se hace esta imagen que yo voy a hacer acá. El nucleófilo lo voy a representar así, miren, le pongo un par de electrones libres y le pongo carga negativa. Aunque ustedes ya saben que el nucleófilo no siempre tiene que tener carga, ¿no? Ya, pero esta es una forma de representar un nucleófilo. Nu, el nucleófilo, le dibujo un par de electrones libres, lo que significa que el nucleófilo tiene que tener electrones libres, sí o sí. Y luego lo voy a enlazar con el electrófilo. El electrófilo lo represento con una letra E, no le pongo electrones libres porque más bien el electrófilo carece de electrones libres, ¿no? Y le voy a poner una carga positiva, aunque también ya saben ustedes que no necesariamente tiene que tener carga. No necesariamente. Y cuando ustedes representen la unión, siempre tienen que ir del nucleófilo al electrófilo. ¿Por qué? Porque es el nucleófilo el que va a dar los electrones para formar el enlace. Quiere decir que un nucleófilo se acerca a un electrófilo con el objetivo de utilizar ese par de electrones y formar un nuevo enlace. En el momento en que el nucleófilo se enlaza al electrófilo, las cargas desaparecen. Ya no hay carga negativa, ya no hay carga positiva, pero se logró el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que el nucleófilo se ha enlazado al electrófilo. Se ha formado un enlace covalente. ¿Cuál de los dos colabora con esos electrones para formar el nuevo enlace? El nucleófilo, porque el electrófilo más bien no tiene los, ¿no? Entonces, son términos, nucleófilo y electrófilo, muy utilizados. A partir de ahora lo voy a utilizar siempre. Vuelvo a repetir, ya cuando ya mencione a ellos, ya ustedes sabrán a qué me estoy refiriendo. Ejemplos, ¿no? Esta es más o menos la misma imagen que yo he hecho acá arriba, es lo mismo. Observen, este es el nucleófilo, ¿ven? El amoníaco tiene 2 electrones libres. Ataca al trifluoruro de boro, que no tiene electrones libres, y se unen. Pero acá hay un detalle. En el momento en que ellos se unen, aparecen cargas. ¿Cómo sé qué carga aparece y dónde ponerlo? Se lo vamos a ver en unos segundos. Lo mismo en este ejemplo, ¿no? El metanol se enlaza al carbono, el cloro se va, ¿okay? Y ahora el CH3O se ha unido al carbono y el cloro se fue. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este tipo de reacción química? Esta última, ¿cómo se llama? Acuérdense que, muy bien, Nala, sustitución, correcto, sí. Sí, la reacción es sustitución, ¿ya? Es fácil de identificar, ¿no? Fácil de identificar. Bien.
Ahora vamos a ir con respecto a las cargas, porque ustedes ven que en esta última reacción de sustitución no hay cargas, ¿no? Solo en el cloro la carga, pero en lo demás no hay carga. Entonces, esas cargas son fáciles de predecir, pero al principio, cuando tú estás estudiando la química orgánica, de repente se te va a hacer difícil saber qué carga ponerle a los átomos. Para eso yo te voy a dar una fórmula, la fórmula secreta, te voy a dar, la fórmula secreta. ¿Para qué? Para que tú sepas dónde poner la carga y qué carga, positiva o negativa. ¿Ya? Te voy a enseñar la fórmula secreta. Miren, la fórmula es esta. La fórmula es esta. Pones carga formal es igual al número de grupo, se refiere al número del grupo del elemento, ¿no? En la tabla periódica. Por ejemplo, los halógenos son grupo 7, ¿no? Los anfígenos son del grupo 6, los calcógenos son grupo 4, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, número de grupo. Luego, menos, abrimos paréntesis, pongo número de enlaces. Número de enlaces. Y al número de enlaces le sumo el número de electrones libres. El número de electrones libres o desapareados, no enlazados, como quieran ustedes llamarlo. Esta es la formulita que voy a aplicar para calcular la carga formal. Entonces, miren, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo para este nitrógeno. ¿Por qué a este nitrógeno se le ha puesto carga positiva a este que está acá? A ver, vamos a calcularlo, ¿ya? Carga formal del nitrógeno. ¿Cuál es el número del grupo del nitrógeno? A ver, ustedes participen. Número de grupo del nitrógeno. O dicho de otra manera, ¿en qué grupo se encuentra el nitrógeno? Estamos hablando del grupo en la tabla periódica, ¿ya? Muy bien, José. 5, grupo 5. Menos, abro paréntesis. Abro paréntesis. ¿Cuántos enlaces tiene el nitrógeno? Cuenten. Cuenten. ¿Cuántos enlaces tiene el nitrógeno? Está a la vista, ¿no? Está a la vista. Solo tiene que mirar al nitrógeno y cuenten. Está muy bien, Nala. Tiene 4. Correcto. Ahí está. 4. 4. Más electrones libres. ¿Cuántos electrones libres tiene el nitrógeno? ¿Tendrá algún electrón libre? No tiene, ¿cierto? No tiene. No hay electrones. Entonces le pongo 0. Y el resultado. Ustedes me van a decir cuál es el resultado de esta ecuación. ¿Cuál es el resultado de esta ecuación? A ver. Correcto. 1. 1. Pero ojo, 1 más 1. Más 1. Entonces, como el resultado es más 1, por eso es que ese nitrógeno tiene acá la carga positiva. Eso se llama carga formal. Por ejemplo, ahora vamos a hacerlo para el boro, que tiene carga negativa acá el boro. Miren, el boro tiene carga negativa. ¿Por qué el boro tiene carga negativa? Vamos a calcular la carga formal para el boro. Ya, grupo del boro. Muy bien, 3. Sí, boro es grupo 3. Menos número de enlaces. 4, ¿cierto? Correcto. Electrones libres. 0. Resultado. Correcto. Menos 1. Ahí está. ¿Ve? Arriba salió menos 1. Perdón, arriba salió más 1. Ahora sale menos 1. ¿Por qué? Porque el boro, si ustedes se dan cuenta, claro, tiene un enlace de más. Normalmente el boro debe tener 3 enlaces. Pero ustedes acá ven que el boro tiene 4 enlaces. Como tiene 4, tiene un exceso de electrones. Por lo tanto, le corresponde la carga negativa. Tiene sentido, ¿no? Muy bien. ¿Quedó claro esto? A ver. Quiero saber si está claro el cálculo de la carga formal. Ya, muy bien. El Alin me dice que sí, que todo está bien.
Ya, Payano hice un ejemplo más. Ya, Payano. A ver, por ejemplo, vamos a calcular la carga formal de este oxígeno, Payano. De este oxígeno que está acá. ¿Por qué este oxígeno no tiene carga? Miren, vamos a ver por qué. Carga formal del oxígeno. A ver ustedes. Grupo del oxígeno. Correcto, 6. Menos. Número de enlaces. Correcto, 2. Más electrones libres. Electrones libres, 4. Resultado, 0. Por eso es que no tiene, el oxígeno no tiene carga ni positiva ni negativa. ¿Por qué? Porque su carga formal es 0. ¿Entendido? Ahora sí. Payano, ¿entendido? Tú pediste otro ejemplo. Bien, entonces miren, acabamos de ver cómo se calcula la carga formal para saber si tengo que ponerle carga negativa, carga positiva o no ponerle carga, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente con la carga formal. Ustedes pueden calcular la carga formal a cualquiera de los átomos que ustedes ven acá. Y van a comprobar la carga que le han puesto, ¿no? Positiva, negativa o 0. De 0 porque no le corresponde carga. Bien. Continuamos. Bien, vamos para explicar las reacciones que vienen después. Recordemos lo que es un haluro de alquilo. Esto acá ya lo hemos visto al principio cuando estuvimos practicando la nomenclatura. Los haluros de alquilo son moléculas que tienen halógenos en su estructura química. El halógeno puede ser cloro, puede ser bromo, puede ser flúor, etcétera, ¿no? Y observen que los haluros pueden ser primarios, pueden ser secundarios, pueden ser terciarios, ¿no? Observen que el carbono que está unido al halógeno está unido a un sustituyente también, ese es primario. Cuando está unido a 2 sustituyentes es secundario, y cuando está unido a 3 sustituyentes es terciario. Este es para clasificar los haluros. Ejemplos de haluros, todos estos son haluros. Son moléculas que contienen halógenos. Pueden tener un átomo de halógeno, pueden tener 2, 3, etcétera, etcétera. Pueden tener 2 halógenos diferentes también. ¿De acuerdo? Y entonces observen ustedes, acá está el clorometano, el fluoretano, el cloroformo, el diclorometano, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos son haluros de alquilo. Acá hay un ejercicio y dice, escriba las fórmulas estructurales y asigne la nomenclatura YUPAC y la común a todos los cloruros de alquilo isoméricos que tienen la fórmula molecular C4H9Cl. Es decir, tengo que crear moléculas que cumplan con esa fórmula molecular. ¿Se acuerdan que eso ya hemos hecho antes? Esto hemos hecho en el capítulo de estereoquímica, ¿no? ¿Se acuerdan? Decía, para saber cómo representar a esta molécula, tengo que saber primero el número de insaturaciones. Eso me ayuda, ¿no? Acá, por ejemplo, sería 4 por 2, 8, más 2, 10, menos 10, 0, 0. Acá no hay insaturaciones. Entonces, miren, ¿cómo represento a una molécula que tenga 4 carbonos, 9 hidrógenos y un cloro? Lo hago de esta manera. 1, 2, 3 y 4. Y voy a dibujar un átomo de cloro, ¿no? ¿Sí? En la posición 1, o en el carbono 1, le pongo un cloro. Ya está. Pero puedo hacer otro. Hago la cadena y ahora el cloro lo pongo en la posición 2. ¿Ves? O puedo hacer una ramificada también. ¿Sí? Esta es ramificada. Pero cumple con la fórmula molecular. Entonces, estas 3 representaciones son representaciones para esta fórmula molecular. ¿Ves?
¿Podría representarlo de otra manera también? Sí, miren, algo así. Pero ahora el cloro lo pongo acá. Miren, acá en total ya tengo 4 representaciones para esa misma fórmula molecular. ¿Entendido? O sea, ya está resuelto el ejercicio, ¿no? Ya está resuelto. Ya a usted le dan nombre. Dice acá que hay que darle nombre. A usted le dan nombre. Bien. Reacciones por radicales. Ya hace rato, hace un momento, ya vimos lo que es un radical, ¿no? Ya explicamos lo que es un radical. Hemos visto que un radical es una especie que contiene electrones libres en número impar. Eso es un radical. Esta es una reacción entre un alcano y una molécula de cloro. Y esta reacción química, para los químicos, ocurre por radicales libres. Es una reacción que ocurre por radicales libres. E incluso le dan etapas a la reacción. Entonces dice que la reacción tiene estas etapas: iniciación, propagación y terminación. Vamos a ver si están las etapas acá. Sí, acá están. Esto fue lo mismo que yo dibujé hace un momento. Yo le dije, si una molécula de cloro se rompe homolíticamente, se forman 2 radicales cloro. ¿Cierto? Esto ya lo hemos visto hace un momento. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto. Esta etapa. Uno de estos de radicales cloro, uno de ellos se une con el hidrógeno, miren, y forma ácido clorhídrico. Ahí está. Pero para que eso ocurra, en el metano tiene que haber una ruptura homolítica también. Un electrón se va con el hidrógeno y el otro electrón se va con el metilo. Entonces se va a formar el radical metil. ¿Ves? Este radical metil se va a unir con el otro cloro, porque eran dos radicales cloro. Uno se va con el hidrógeno y el otro se une con el metil. Y finalmente forma clorometano. Esto es lo que se conoce como mecanismo de reacción. O sea que es el detalle de cómo ocurre una reacción química. Pero esta reacción química es un mecanismo radicalario, así se le dice. El mecanismo de esta reacción es un mecanismo radicalario. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, miren, voy a explicarlo de otra manera, de una manera más simple, no sé, para que se entienda este mecanismo. ¿Ya? A ver. Bueno, pero vamos a hacerlo con otro átomo, inclusive. Podemos hacerlo con bromo. Si yo tengo así, bromo, vamos a ponerle más, vamos a ponerle acá ciclohexano, ¿ya? Lo voy a hacer con un ciclohexano. ¿Qué formo? Si al ciclohexano le agrego bromo, ¿qué ocurre? A ver, primero, reacción de iniciación. ¿Qué es iniciación? La molécula de bromo se rompe. Se rompe homolíticamente. Un electrón viene al bromo y el otro electrón viene al otro bromo. ¿Qué obtenemos entonces? 2 radicales bromo, ¿cierto? Solamente voy a dibujar el radical libre nada más. Ya saben que cada bromo tiene, ¿cuántos electrones libres acá? ¿Cuántos electrones libres hay en total acá? A ver, ¿quién se acuerda? 6. Nada. 7, correcto. 7 electrones libres. ¿Por qué se olvidan? Para que sea un radical tiene que tener electrones libres en número impar. Si ustedes me dicen 6 o me dicen 8, eso no es impar. No es radical, ¿no? El radical es número impar de electrones. O sea, acá ya es un radical. ¿De acuerdo? No dibujo los 7 electrones, solo dibujé uno nada más. El que está impar, el que está desapareado, solamente dibujado. Porque los otros 6 están apareados, ¿no? Están emparejados. Digamos. Ya. Se forman los 2 radicales. Ya está. Luego, lo mismo que ha ocurrido con el cloro va a ocurrir en el ciclohexano. Miren. Lo mismo. El ciclohexano es así. Uno de sus carbonos está unido al hidrógeno. Y ahí también ocurre la ruptura homolítica. Un electrón viene hacia el carbono y el otro electrón viene hacia el hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se va a formar? ¿Qué es lo que se va a formar? ¿El radical dónde va a estar ahora? En el carbono
y el otro radical en el hidrógeno. ¿Hasta acá se entiende lo que acabo de hacer? He hecho dos rupturas homolíticas, uno en el bromo y el otro en el alcano, en el ciclohexano. 3. El ciclohexano, que es un radical, se va a enlazar con el radical bromo. Porque acuérdate que hay dos radicales bromo, ¿no? Se van a unir. ¿Cómo se van a unir? Ambos se acercan, juntan sus electrones, ¿y qué es lo que se forma? Producto de esta unión se forma el bromociclohexano. Bromociclohexano. ¿Más quién? Más HBr, ¿no? Porque el hidrógeno también se une con el otro bromo formando ácido bromo. ¿Ven? Y esta es la reacción final. Este es un mecanismo radicalar. ¿Preguntas? ¿A qué te refieres con el ejemplo 3? Ah, en la parte 3, la tercera parte, dice Nala. Nala, lo único que estoy haciendo acá es que este radical que se formó en la segunda etapa se une con el radical que se formó en la primera etapa. ¿No? Se une. ¿Ven? ¿Cómo se unen? Como ambos tienen un radical libre, unen cada uno ese electrón y forman un nuevo enlace. Acuérdate que para que formes un enlace covalente necesitas dos electrones. ¿De dónde salen esos dos electrones? Uno del carbono y el otro del bromo. Los juntas, los unes y ya tienes el nuevo enlace covalente. Lo mismo el hidrógeno. Este hidrógeno se une con el otro bromo, se unen y forman ácido bromídeo. Eso es lo que dije en la parte 3. Muy bien. Muy bien, lo vamos a dejar ahí por hoy. ¿Ya? A ver, un ratito. Muy bien. Voy a compartir. A ver, dígame si están viendo. ¿Se ve la diapositiva del examen? Ah, muy bien. Sí, ya, ok. Ok. Bien, algunos de sus compañeros me dijeron que querían que les muestre el examen porque parece que tenían dudas con respecto a algunas preguntas. Entonces vamos a empezar a resolver esas dudas, ¿no? Acá son dos alcoholes, ¿cierto? Claro, tienen dos hidroxilos, son dos hidroxilos. Por ese lado son hidroxilos, pero por el otro lado, ¿qué son? Este es un alqueno y este es un alcano o un cicloalcano. Entonces, ¿qué tipo de isómeros son? No son de posición de ninguna manera, ¿no? No son de cadena tampoco. No son la misma molécula, obviamente. Dice que no son isómeros. Sí son isómeros porque tiene lo mismo. Son isómeros de función, porque mientras uno es un alqueno, el otro es un alcano. Esa es la respuesta. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. En la segunda, tengo acá un alqueno. Me dicen, ¿ese alqueno es cis, es trans, es E, Z o R? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer?
imaginariamente partir al alqueno en 2 y debo elegir a los sustituyentes de mayor prioridad. Entre el alqueno y el metilo, es el alqueno el que tiene la mayor prioridad. Entre el fenilo y el isopropilo, es el fenilo. Si los dos sustituyentes están del mismo lado, eso es Z. No es I, no, Z, porque son diferentes. Por lo tanto, la respuesta es D. Bien, vamos con la que sigue. Bien, acá me pide que calcule la configuración absoluta. Ya saben que la configuración absoluta es R o S, ¿no? Eso es lo que tengo que determinar, si la molécula es R o S. Para eso identifico el carbono quiral. El carbono quiral tiene estos sustituyentes: el metil, el carboxilo, todo este grupo aromático y el hidrógeno. Entonces hay que asignar prioridades. La máxima prioridad la tiene el carboxilo, seguido de este sustituyente y tercero el metil. El orden de las prioridades va en sentido horario. Pero recordemos que el hidrógeno está adelante. Por lo tanto, es al revés. O sea que no es R, aparece R, pero es S. Muy bien. Siguiente. Muy bien, siguiente. Acá es parecida al anterior, ¿no? Me piden la configuración absoluta del carbono quiral. Hay 4 sustituyentes: formilo, hidrógeno, hidroxilo y el hidroximetil. ¿Quién tiene la mayor prioridad? El hidroxilo. ¿Quién le sigue? El formilo. Y por último, el hidroximetil. El sentido es antihorario, pero ojo, ¿el hidrógeno dónde está? El hidrógeno también está adelante. Por lo tanto, aparentemente es antihorario, pero en realidad es horario, o sea, R. Siguiente. ¿Qué relación hay entre estos dos estereoisómeros? Los estereoisómeros solo pueden ser dos cosas. O son enantiómeros o son diastereómeros. O sea que está entre A y B la respuesta. Para que sean enantiómeros tienen que ser imagen especular. Pregunto, ¿estas dos moléculas son imagen especular? ¿Se están mirando al espejo? ¿Sí o no? No, claro, correcto. Por lo tanto, son diastereómeros. Lo mismo acá. ¿Qué relación hay entre estos dos estereoisómeros? A ver, vamos a ver.
El de la izquierda es cis. El de la derecha es trans. Dos moléculas, una cis y la otra trans, solo pueden ser diastereómeros. O sea que también se aplica lo mismo. Diastereómeros. Siete. Nomenclatura. Nomenclatura. Nomenclatura, bueno, ya la nomenclatura me parece que ya está de más para practicar nomenclatura y eso hemos hecho bastante. Entonces, el problema número 7, el 8, el 9 y el 10, ya lo dejo ya para ustedes, ¿no? Lo dejo para ustedes. Pero, por ejemplo, ¿cómo puede ser difícil esto? A ver, si ustedes ya saben que esto se llama, vamos a ver, si esto se llama ácido benzoico, esto es el ácido benzoico. Y este es un ácido benzoico que tiene en la posición 3 a un bromo y en la posición 4 a un hidroxilo. ¿Quién tiene en la posición 3 un bromo y en la posición 4 un hidroxilo? La C, pues. Eso, más fácil que esto, ya no puede. No puede. ¿Ya? Gina pide la 7, pero ya la 7 ya la hicimos, Gina. ¿O no? A ver. Ah, ya, no, la 7 no la hemos hecho. Ya, vamos rapidito con el de acá, antes que nos gane el tiempo. Este es un biciclo. Este es un biciclo. Los biciclos se enumeran de la siguiente manera. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay 3 metilos en 1 y 2 en 7. Por lo tanto, tiene que empezar como 1,7,7 trimetil. 1,7,7 trimetil. Ahí está. Solo hay 2 opciones. Luego, biciclo. Este biciclo es 2,2,1. Hasta ahí los dos coinciden. ¿Qué los diferencia? La posición del OH. ¿En qué posición está el OH? En la posición 2. Por lo tanto, la respuesta correcta es la E. Ah, sí, sería hectanol. Si tiene razón, Mendo, ¿eh? Es hectanol, ¿cierto? Bueno, hay un error. Es un error, sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero no había ningún hectanol, todos son octanol, ¿cierto? Bueno, sí, un error ahí en las respuestas. Bueno, sí, es un hectanol, pero en todo caso acá la respuesta que más se acerca era la molécula, la respuesta E, ¿no? Y si no, bueno, tenían que haber escrito la respuesta correcta al costadito, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, ustedes pueden escribir al costado la respuesta correcta. Es decir, no, esa no es la respuesta. A mi entender, la respuesta es esta otra. Y escribir la respuesta correcta, ¿no? Entonces, si es así, se le considera, claro que sí, ¿no? ¿Cómo no? Y dice que puso ninguna, ¿no? Pues tiene que escribir la respuesta correcta, Gina, ¿no? No basta con decir ninguna. ¿Ah? No. Tienen que escribir la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a dejarlo allí porque tengo que llamar lista. Tengo que llamar lista. Bien. A ver, vamos a compartir la asistencia. ¿Dónde está? Química orgánica 1, turno noche. A ver, por favor. Ah, están todos silenciados, ¿no? Están todos silenciados. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Ya no sé cómo... A ver, ¿y ahora cómo hacemos? Ya no sé cómo volverlos a la vida. ¿Cómo los activo ahora? A ver, prueben ahora. Ah, ya, muy bien, creo que ya se arregló. Por arte de magia se arregló, ¿ah? Voy a pedirle que, por favor, Nala, converses con tus compañeros que han dejado el micro abierto hoy día y por motivo por el cual yo he tenido que silenciarlo. No me gusta esto de silenciarlo, pero tampoco me gusta que los alumnos estén abriendo el micro y sobre todo si están en la calle o en un lugar bullicioso, ¿no? Donde la verdad es que nos perjudica, ¿no? Nos distrae. Entonces, por favor,
a ver si la delegada puede conversar con estos alumnos para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y no tenga yo que tener que silenciarlo, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Aguirre Segura. Profesor, disculpe. Presente, profesor. Buenas noches. Alba Luna. Que ha respondido bien y está por... Arias Asensio. Presente, profesor. Buenas noches. Baldión. Suaz Navas. Presente, profesor. Buenas noches. Bardales. Basurto. Presente, profesor. Buenas noches. Becerra. Presente, profesor, buenas noches. Bolaños. Presente, profesor. Cáceres. Presente, profesor. Caguana. Presente, profesor. Buenas noches. Carrasco. Presente, profesor. Carreal. Presente, profesor. Buenas noches. Castañeda. Presente, profesor. Buenas noches. Cahuín. Presente, profesor. Cansaya. Presente, profesor. Ceballos. Presente, profesor. Chalco. Presente, profesor. Buenas noches. Chonta. Presente, profesor. Buenas noches. Choque. Presente, profesor. Corcuera. Presente, profesor. Dávila. Presente, profesor. Delgado. Presente, profesor. Dolores. Presente, profesor. Efus. Flores. Gómez. Presente, profesor Gómez Holguín. Presente, Gómez Holguín. Presente, profesor Gómez Holguín. González. Profesor, no ha dicho Flores Ortega. Guzmán. Profesor González Palacios, presente. Profesor Gutiérrez. Chan. Guzmán, presente, profesor. Gutiérrez Chan, presente. Singa. Gutiérrez Singa. Presente, profesor. Buenas noches. Hidalgo. Chan. Presente, Hidalgo. No dijo Guamanchaki. Presente, profesor. Buenas noches. Guamanchaki. Y Curima. La Rosa. Presente, profesor. Buenas noches. Lanza. Buenas noches, profesor. Lapa. Profesor Icurima, buenas noches. Lázaro. Presente, profesor. Sí. Lima y Manta. Presente, profesor. Yactas. Acá le digo. Ya, me dicen que Luz Alba tiene problemas, ¿no? Ya, vamos a ponerle a Alba. Profesor Icurima, presente. López Medina. Profesor Flores, por favor. Déjame Amani. responderle por A acá. ver, por favor, si no me dejan, la verdad es que no puedo continuar así. Los alumnos que no respondieron en su momento pueden escribir y yo los voy a leer, pero no me interrumpan, no avanzo. Estoy ya sobre la hora. Perdón, pero no ha dicho mi apellido. Yactas no está. López. Tiene problema para Mamani. entender. López. Ya. Maquergua. Presente, profesor. Buenas noches. Ya, está escribiendo Icurima, que no me es lo mejor, porque me están interrumpiendo y la verdad es que no, así. Dice que no los he llamado, claro que los llamo, yo llamo a todos, ¿cómo no voy a llamar? Están distraídos ustedes. Ya, y también dice que está por ahí Flores, ya voy a ponerle a Flores. Ya, ¿ven? Es lo más fácil. Marín. Presente, Matamoros. profesor. Medina. Presente, profesor Mendo. Matamoros. Presente, Mendo. Matamoros o Medina, ¿quién era? Ya no sé. Matamoros, profesor. Mendo también. Medina, profesor, presente. ¿Y usted por qué responde después de un minuto de que los llamo? Tiene que responder en el momento de que los llamo. Mendo, presente. Mesa. Presente, profesor. Buenas noches. Moreira. Murayari. Presente, profesor Moreira. Ochoa, Escalante. Presente, profesor Ochoa. Olivares. Presente, profesor Olivares. Profesor Palomino. Moreira, le he dicho presente. Palomino, presente, profesor. Paniura. Mira, presente, profesor. Pastor. Payano. Payano Jancachagua. Presente, profesor. Buenas noches. Pérez. Presente, profesor. Buenas noches.
Pérez Venegas. Presente, profesor. Buenas noches. Kiko. Presente, profesor. Buenas noches. Ya, Pastor está escribiendo. Moreira también creo. Moreira también. Ya está. ¿Qué más? Mamani también ya está. Efus González, profesor. Efus. Vamos a ver, vamos a buscarle a Efus. Efus fue hace rato. Ya está Efus. Muy bien. Gracias. Quispe Curi. Quispe Herway. Presente, profesor. Buenas noches. Ramírez. Ramos. Presente, profesor. Buenas noches. Remache. Presente, profesor. Buenas noches. Remigio. Presente, profesor. Buenas noches. Rojas Carranza. Rojas Jiménez. Presente, profesor. Buenas noches. Rocío. Presente, profesor. Buenas noches. Sánchez Payano. Presente, profesor. Sánchez Solano. Presente, profesor. Buenas noches. Santisteban. Zulcaray. Presente, profesor. Buenas noches. Talavera. Presente, profesor. Buenas noches. Ventura. Presente, profesor. Buenas noches. Vergaray. Presente, profesor. Buenas noches. Vidal. Presente, profesor. Villalta. Presente, profesor. Buenas noches. Celaya. Presente, profesor. Buenas noches. Ya, repito los que faltan, ¿ya? A ver, por favor, voy a repetir, no me interrumpan, voy a repetir los alumnos que no han podido responder. Bardales. Lapa. Yactas. Payano. Quispecuri. Ramírez. Rojas. Santisteban. Todos ellos no están. A ver, Payano Katia dice que está por ahí. Lo vamos a buscar. Payano Katia. Ya, muy bien. Listo. Todos los demás ya tienen su asistencia. Así que no sé por qué Alba sigue interrumpiendo. Bien, vamos a poner acá, guardar. Vamos con la siguiente lista. Son bastantes. Yo no puedo detenerme mucho. El otro dice, muy rápido llame el profesor, pero imagínense ustedes, ¿no? Si no voy a necesitar una hora solo para la asistencia, ¿no? Y no puede ser. No, esto está. A ver, ¿quién falta? Y acá. Guamán Pérez, Nayeli. Joaquín. Presente, profesor. Buenas noches. Mendívil. Mendoza. Presente, profesor. Vizcoya. Presente, profesor. Toro. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Guardar. Muy bien. Tengan cuidado, hay alumnos que tienen muchas inasistencias, ¿ah? Mucho Profesor, cuidado. buenas noches. Mi Por internet ejemplo, está fallando. a ver, por favor. Por favor. Hay alumnos que tienen muchas inasistencias. Y, por ejemplo, de la primera parte son 7 clases. Hay alumnos que tienen 4 inasistencias. O una alumna tiene 5. Otra alumna tiene 3. Acá hay otra alumna que tiene 5. Yo los tengo identificados. Otra que tiene 5 inasistencias y sin embargo ha sacado tremenda nota en el parcial. ¿Cómo ha hecho para sacar tremenda nota en el examen parcial? Si de 7 clases solo ha venido a 2. ¿Ah? Entonces, ojo, ojo. En otros sitios, con 5 inasistencias ya está desaprobado el curso. Eso de verdad les digo. Entonces, no pueden tener demasiadas inasistencias. Acá, yo los tengo aquí identificados, están marcados, porque ese es un reporte que yo lo puedo sacar de acá del SIGU. Ustedes mismos lo pueden ver. Entonces, a esos alumnos que yo he nombrado que tienen 3, 4 y 5 inasistencias, ¿saben quiénes son? Porque están identificados. ¿Ya? Entonces ojo, tengan mucho cuidado. Primero. Segundo,
Algún alumno por allí me dijo que no había dado el examen parcial. Entonces, ojo, los alumnos que no han dado el examen parcial, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo soluciono su caso? Eso no, ya no está en mis manos. Eso ustedes lo tienen que solucionar con la dirección. Ustedes tendrán que presentar ahí su excusa, no sé, su justificación. Entonces, ellos son los que toman la decisión, no yo, ya, eso ya no está en mis manos. Una vez que las notas pasan al SIGU, yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Si en el SIGU tú tienes un 0, eso ya no se puede modificar, ni para arriba, menos para abajo, ¿no? Entonces, ojo, muchachos, tengan mucho cuidado, ¿ya? Entonces, estos son casos de alumnos que yo, acá, yo tengo la lista, acá tengo mi lista. Y muchos alumnos sí veo acá que no han dado el examen. O sea, sus razones tendrán, no me tienen por qué decir a mí, ¿ya? Porque ustedes tienen que justificar, vuelvo a repetir, ante la dirección. Entonces, ellos son los únicos que pueden luego solucionar su caso, ¿ya? Entonces, a mí no me tienen por qué dar sus excusas, su justificación. ¿Correcto, muchachos? Profesor, buenas noches. Mi internet falló, profesor, no pude responder la lista. Ok. Muy Profesor, bien, muchas bueno, gracias. Antes que se Hasta vaya, la próxima semana. por favor, antes que se vaya, no sé si me puede responder. ¿Puede resolver los otros ejercicios ya que estaba corroborando la respuesta? Es un favor. Y tengo una consulta también, profesor. Lo que pasa es cómo se va a hacer porque la